Bienvenidos al podcast de Diario Financiero, DF, Mujeres en Acción. Producido por DF Live y conducido por Isabel Ramos. Conversaciones con mujeres líderes en sus sectores. Hola, bienvenidos al quinto episodio del podcast Mujeres en Acción. En esta primera temporada estamos hablando de actualidad con distintas expertas que son parte de la guía de fuentes Mujeres en Acción, una iniciativa que lanzó en marzo Diario Financiero. Soy Isabel Ramos y soy la editora de proyectos estratégicos del DF. Además de liderar la comunidad, somos financieras. En este quinto episodio vamos a conversar con Natalia Aranguis, gerenta de estudios de Aurea Group. Bienvenida, Natalia. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Para partir con un poquito de actualidad, ¿podemos hablar ya de un impacto que podría tener esta crisis climática o lo que pasó durante el fin de semana en los mercados, o es demasiado pronto todavía como para hacer una estimación? Creo que es un poco pronto para hacer una estimación porque todavía no tenemos un catastro de realmente cuántos son las hectáreas que han sido totalmente, digamos, inundadas por las salidas de los ríos. Entonces, dado que no tenemos el catastro de hectáreas, tampoco podemos saber efectivamente qué es lo que estaba plantado, cuánto estaba plantado y cuánto eso puede impactar, digamos, en la inflación, por ejemplo, dada la falta de esa oferta de hortalizas o de frutas, por ejemplo. Claro, pero debido a la magnitud, digamos, de la crisis que tuvimos, ¿podría haber un impacto una vez que haya las mediciones? ¿Podría haber un impacto? Sí podría haber un impacto, efectivamente. Perfecto. Saliendo de esta contingencia, ¿cuáles son actualmente los principales factores que ustedes están viendo a nivel nacional como internacional que son los que están moviendo los mercados? Mira, nosotros estamos muy pendientes de los diferenciales de tasa, sobre todo de las trayectorias, más que la diferencia en sí. Las trayectorias, por ejemplo, tenemos los países desarrollados, tanto el bloque europeo como Estados Unidos, que están en una época todavía donde están subiendo tasas y siguen pensando en subir tasas. De hecho, Europa acaba de decir que no saben cuál es su techo. Ahora, eso es un escenario totalmente distinto al nuestro por dos razones principalmente. Una, porque la inflación de ellos no es tan alta como la que nosotros llegamos. Y por otro lado, porque ellos empezaron mucho más tarde. Perfecto. O sea, Europa, de hecho, si Estados Unidos empezó tarde, Europa empezó, pero ya después de gallo de medianoche a subir las tasas. Y claro, porque ellos están en la complicación de que todas las jurisdicciones que están dentro de la zona euro tienen distintos problemas inflacionarios. Claro. Tienen distintos niveles inflacionarios y si tú ves, por ejemplo, la inflación sin volátiles, la subyacente de cada uno de esos, tú le debes sacar el volátil, es otro tipo de volátil. Entonces tú lo que haces es una política monetaria para un conjunto de jurisdicciones que son distintas. Perfecto. Y tiene que ver también con que las perspectivas de crecimiento que tienen los países desarrollados son distintas o no se desaceleraron tanto como nosotros. Sí, no, porque en el caso de Europa tienes realidades, por ejemplo, tienes España, tienes Grecia, tienes Alemania, tienes Francia, que son matrices, productividades, son muy, muy diferentes. Perfecto. Por ejemplo, el caso del petróleo ruso le pegó mucho más fuerte a los países de Europa del norte, digamos. O sea, estamos pensando en Alemania y benefició a India, que es un subdesarrollado, que es donde se fue ese crudo. Entonces, Europa es un puzzle que es muy difícil, digamos, de manejar en términos de política monetaria. Entonces ellos empezaron muy tarde, empezaron muy lento. Estados Unidos todavía les falta un poquito que crecer. En el último comunicado ellos dijeron, ya avisaron que van a subir 25 puntos base, lo que se agradece, porque lo que más nos complica a los mercados es la incertidumbre y dos, la sorpresa. A nadie le gusta la sorpresa del mercado. Entonces el hecho que la Fed haya dicho, ok, yo lo de subir 25 puntos base, a nosotros nos deja felices y tranquilos, porque ya sabemos qué es lo que va a pasar. En el caso chileno, de cierta forma, también se espera, porque en el último comunicado fue dividido. Exacto, o sea, ¿se espera que todavía podría haber más alzas de tasa? No, se espera que haya una baja de tasa, claro. Pero lo que no estamos seguros es hacer 50 o 100 puntos base. Pero hay más certidumbre, ¿a eso te refieres? Hay más certidumbre, ya, que perfecto. Ahora sí viene la baja, principalmente porque el fallo fue dividido. Claro. Donde estaba la consejera Stephanie y el consejero Pablo García, que es un experto en finanzas. Entonces tú ves que ya está un poco más dividido y ellos están apostando por una baja de 50 puntos base. Entonces puede que en la que venga la base sea 50
50 puntos base. Entonces, quizás para el 29 de julio estaríamos viendo comenzar ya a bajar las tasas. Hay que estar atentos, eso sí, al dato inflacionario de ahora. En ese sentido, no importa en el fondo, no importa tanto si suben o bajan las tasas, siempre y cuando haya un camino que se anuncie, una trayectoria que se anuncie, y eso es lo que quita incertidumbre a los mercados. Exacto, son las sorpresas las que no nos gustan. Por ejemplo, cuando se activó el buffer contracíclico, eso fue una sorpresa para el mercado, porque quizá los bancos la pudieron haber tenido medio interiorizado, porque ellos tienen un gremio, porque tienen otro nivel. Pero para el mercado más pequeño, o sea, como para los que somos de wealth management como nosotros o otros actores, la verdad es que nos tomó totalmente por sorpresa la activación del buffer. Entonces, eso hace que tengas que cambiar tus modelos macroeconómicos por temas de crecimiento, porque las colocaciones, las colocaciones son muy importantes para la expansión de crecimiento. Entonces, son esas sorpresas las que complican un poquito al mercado. La Fed siempre ha sido importante, siempre ha sido relevante, y todos estamos mirando lo que pasa con la Reserva Federal de Estados Unidos, porque tal como se dice, es el banco central casi que del mundo, el que dicta lo que va a pasar, las tendencias en el mundo. Pero últimamente pareciera que los mercados están cada vez más atentos a la Reserva Federal. ¿Por qué pasa esto? Lo que pasa es que Estados Unidos, hubo un tiempo donde China siempre era como lo más importante. Ajá. Y ahora Estados Unidos como que volvió a tener esta preponderancia, dado que China comenzó a comportarse de una forma bastante errática. Por ejemplo, en el tema de la pandemia. La verdad es que cerraba y abría los puertos de una forma totalmente arbitraria, entonces nos tuvo en vilo a todas, digamos, a todo el mundo, con estos problemas en las cadenas de abastecimiento que también produjeron muchísima inflación en Chile y en todos nuestros socios comerciales. Y tienes que pensar que Chile, si bien somos enanos, nuestros socios comerciales son todo. Y nosotros podemos importar esta inflación. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, tenemos una economía abierta. Entonces, China nos complicó bastante la existencia con el corte en la cadena de abastecimiento. Pero por otro lado, con Estados Unidos tenemos una política que es más conocida, es como más pausada, como genera menos sorpresas. Perfecto. Al menos en esta crisis, no como la subprime, donde ahí vinieron todas las sorpresas. Exacto. Pero ahora, por ejemplo, que fue algo que hizo mucho ruido hace como un par de meses cuando empezaron a quebrar las bancas chiquititas. Sí. El Silicon Valley Bank y lo siguiente, digamos. Exacto. Cuando empezaron a quebrar esas, la verdad es que si bien hubo un poquito de susto en el mercado, pero si tú veías bien el problema, eran bancos chiquititos, bancos federados, que estaban ligados a las startups, al venture capital. En ningún momento fue una banca comercial importante o un banco con importancia sistémica, sino que fue como todo acotadito. Fue como que hay un problema encapsulado, se acabó el problema. Tiene que ver también con que ya aprendieron las lecciones de la crisis financiera de 2007-2008 y por lo tanto la respuesta igual fue rápida. O sea, entre comillas, obligó a algunos bancos a salir a responder y absorber a la cartera que tenían esos bancos que estaban quebrando. Ahí hay una lección aprendida, ¿no? Sí, lo que pasa es que se avanzó muchísimo en regulación después de la crisis financiera. Entonces, por un lado teníamos el BIS con lo que es Basilea, y que ya llegamos a Basilea 3, que se aplicó a la mayoría de las jurisdicciones. Nosotros ya la aplicamos, de hecho. El buffer contracíclico es una herramienta que viene en Basilea 3. Claro. Y por otro lado, Estados Unidos aplicó Dodd-Frank. La legislación que se promulgó, digamos, después de la crisis financiera. Exacto. Entonces, Dodd-Frank ayudó a separar la banca comercial con la banca de inversiones, y al final del día todas estas buenas prácticas internacionales hicieron que se les exigiera más requerimientos de capital a los bancos, que separaran sus funciones y uno tenía más claridad de lo que estaba pasando. Eso pasó con los bancos grandes, pero estos bancos chiquititos, la respuesta fue rápida, pero la verdad es que estos bancos chicos en Estados Unidos no están tan en el ojo, digamos, del fiscalizador. Perfecto. Nacional. Son los bancos grandes que al final son los que te pueden provocar, digamos, una corrida. Los sistémicamente importantes, como se decía en esa época, ¿no? Exacto. Y en los sistémicos, en todas las jurisdicciones del mundo se les exigen requerimientos de capital muchísimo mayores que en las bancas chicas. Entonces,
están preparados. Aquí en Chile están súper preparados, tienen un colchón bastante importante. Tú también mencionaste a China. En los últimos días, la semana pasada, el cobre fue al alza. ¿Podemos esperar que llegue a los $4 la libra? ¿Cómo son las perspectivas del cobre de acuerdo a lo que están viendo en la economía china? Mira, la verdad es que la economía china ha decepcionado en los últimos datos, digamos. Y ya no esperamos que China esté creciendo un 6%, 6,5%, que eso era la maravilla, que nos ayuda a crecer a nosotros también. Exacto. Pero las proyecciones no son malas, pero sí estamos hablando de crecimientos cercanos al 4%, que eso también nos pega a nosotros porque es menos demanda, digamos, por cobre. Dicho esto, China es un poquito como, recién hablamos, impredecible. Entonces, dado que es impredecible, de repente podemos tener muy buenas cifras como... No tanto, y nosotros estamos muy expuestos a esas buenas cifras por nuestro precio del cobre. Perfecto. La verdad es que las proyecciones nosotros no estamos proyectando, digamos, para nuestros modelos macroeconómicos, Sí. no estamos con un cobre a 4 en el absoluto, estamos mucho más bajos. Sí. Perfecto. Y con respecto al dólar, ¿cuáles son las perspectivas que tenemos para el dólar en el corto o mediano plazo? El dólar, nosotros teníamos una ventana entre 7,75 y 8,25 y ahora con la activación del buffer y con el tema de las bajas de tasa, las proyecciones de Chile, además de qué es lo que, dado lo que está pasando con la inflación, digamos, y con que las tasas del mundo de desarrollo de nosotros se van a empezar ya a ir en direcciones, no en la misma dirección, sino en direcciones opuestas. En algún momento como que deberían empezar a acercarse. Nosotros estamos achicando un poquito las ventanas, entonces estamos pensando en un piso ya de 7,85 y para arriba 8,25, 8,30. Ahora, el tema del dólar ha sido muy complicado de proyectar para todos, digamos, en el mercado, para todos los estrategas, para todos los analistas y todos los economistas, porque los temas idiosincráticos han sido y siguen siendo muy importantes para el dólar, no así como antes, donde simplemente tú podías ver, ok, la tasa, la Fed está aquí, nosotros estamos acá, veíamos nuestros socios comerciales, exportaciones, importaciones, balanza comercial, y era como, veíamos la cuenta corriente, entonces ahí uno ya tenía como, ya el dólar va a estar ahí. No estaba el factor político, de incertidumbre política dentro de la ecuación. No estaba el factor, claro, político, en el caso, por ejemplo, del estallido social, pero tampoco estaba el factor de que el Congreso, por ejemplo, iba a ser en algún momento una cuna de riesgo financiero. ¿A qué me refiero? Al tema de los retiros. Los retiros le pegaron muy fuerte al dólar. Entonces, teníamos factores políticos que ahora están dentro de la juguera y que son un poquito más difíciles de cuantificar, porque son como sorpresas, como estallido social, como un proceso constitucional, o retiro. Exacto, proceso constitucional fallido. Entonces, ahora nuevo proceso constituyente. Entonces, esas noticias, como qué es lo que está pasando ahí, también le influyen bastante al tipo de cambio. También, por ejemplo, hay temas como el royalty, una reforma tributaria, porque al final del día tú ves que en los últimos 3 años, desde el estallido social, empezaron a salir capitales de Chile. Y esos capitales, si bien ya no están saliendo como salían hace 3 años, es porque ya salieron ya. Y ellos no vuelven. Y no vuelven. Claro. A menos que, Chile floreciera, pero está muy difícil. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es que en el caso que se siga, que se pueda producir riqueza en Chile, que se vaya quedando en el país como fue siempre. Claro. Pero los retiros fueron el primer indicio en que, el estallido social y después los retiros, de que realmente esto era muy complicado. ¿Qué impacto tuvieron los retiros en la economía? Porque, cada cierto tiempo se sigue discutiendo, entonces es súper importante analizar cuál fue el impacto real que tuvieron. Mira, nuestros modelos apuntan a que la inflación, por lo menos 500 puntos base de la inflación, fueron los retiros. Es que era un poco más. Y eso se ve porque los agregados monetarios en el M1, por ejemplo, que es la plata que estaba en las cuentas corrientes, se disparó. Entonces, por ejemplo, si tú ves el gráfico del M1 y lo calculas un poco
qué hubiese pasado si es que no hubiera habido retiro. La brecha es demasiado grande, entonces se tiró mucha plata a la calle y se tiró y lo que se hizo fue golpear mucho el mercado de capitales. Entonces, si tú te acuerdas, por ejemplo, hace 4 años, era como que, no sé, la empresa CMPC emitió un bono y no era noticia, era como cuántos bonos se emitieron, que se emitía aquí en el mercado local, el mercado de renta fija. Después del estallido, después de los retiros, o sea que una vez al mes, por mes, o sea, alguien emitirá deuda porque ya no hay plata dentro. El mercado de capitales es una piscina a la que se le sacó 1/4 del agua. Entonces eso te pega mucho la liquidez. Y tanto en el mercado de renta fija como en el mercado de renta variable. Si tú te fijas, antiguamente, hace 10 años atrás, todos los estrategas, todos los analistas teníamos análisis de las empresas del IPSA. Seguíamos las empresas del IPSA, ¿te acuerdas? Que nosotros hablábamos que esto pasó con Soki, que esto pasó con Falabella. Ahora, si tú miras, por ejemplo, dentro de las corredoras, o sea, es el que viene recién saliendo de la universidad, el que de repente ponía a analizar, ya, mírate este sector, pero ya no es con esa rigurosidad donde todos seguíamos el sector bancario en el IPSA, porque era importante para nuestra economía. Lamentablemente hoy está muy a capa caída, pero se puede mejorar. ¿Y cómo se puede mejorar? Yo creo que si es que llega a salir una reforma a pensiones donde el 6%, independiente si el 6% es solidario o no solidario, no sé qué, ese 6% se rija bajo el actual DL3500. Perfecto. O sea, si se rige bajo el DL3500 y se rige bajo el régimen de inversiones, nosotros sabemos que gran parte de esos ahorros van a volver al mercado de capitales nacional. Y eso va a volver a ser fuerte en nuestro mercado de renta fija y fuerte en nuestro mercado de renta variable. Pero eso es ser bastante optimista, porque la reforma no tiene muy buena perspectiva al día de hoy, digamos. Mira, yo creo que le tengo fe al ministro Marcel. Creo que tiene una muñeca política importante. Él no solamente es técnico, sino que es político. Y creo que tiene una muñeca política importante que, si siendo técnico, puede llegar no a una reforma de pensiones como, qué sé yo, como la que se hizo en la Comisión Marcel. Claro. Pero sí se pueden llegar de repente a pequeños logros. Y estos pequeños logros pueden ser de repente, subamos la cotización, no sé si a 6, pero por último unos 4 puntos. Creo que él puede anotarse un par de goles que quizás no van a ser tan rimbombantes como ellos pensaban al principio del gobierno que iban a lograr. Claro. Pero sí pueden ser pequeños goles que pueden ayudar bastante al mercado de capitales, que es lo que tenemos, digamos, hoy en día más a capa caída. ¿Esa es como tu principal preocupación en el mercado de capitales? Lo que pasa es que el mercado de capitales nacional está tan a capa caída que ya casi que no es ni mi preocupación. O sea, nosotros miramos en general los mercados afuera, estamos 100% afuera. Pero sí me gustaría ver a Chile renacer en su mercado de capitales. Los que empezamos en este rubro y que empezamos analizando Banco Santander, Banco Chile, como que nos gustaba eso, el análisis de la acción. Claro, porque además que el mercado de capitales nacional es bien entretenido. O sea, además que tú conoces quiénes son los conglomerados que están atrás, entonces tú puedes hacer análisis, por ejemplo, de conglomerados, pues metes un Banco Chile con una CCU y ves cómo le está midiendo a Quiñenco. Es entretenido, porque además, ¿qué es lo que está pasando acá? Y son las empresas que dan empleo también en este país. Entonces, ¿cómo no voy a querer ver florecer a mi mercado de capitales? Y entonces lo vamos a dejar hasta acá con en esa nota positiva y optimista. Muchas gracias, Natalia, te pasaste y los dejo invitados para el próximo episodio de Mujeres en Acción. Muchísimas gracias, Isabel. Un gusto. Esto fue DF Mujeres en Acción. Conversaciones con las líderes de los diferentes sectores del país. Un podcast del Diario Financiero.